Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, con otro capítulo aquí en el ciclo de entrevistas en el canal de TV del diario digital Conclusión. Como siempre, siguiendo los temas de la agenda nacional y de aquellos grandes temas que son de carácter estratégico, cuando usted mira muchas veces la discusión que se genera en torno a diversos temas que tienen que ver ni más ni menos que con la historia de la República Argentina, cuando hacemos una retrospectiva en la que tratamos de hacernos una configuración mental de cuáles son los intereses en juego. No hay que ir muy lejos en la historia, solo unos 100 y pico de años, como para darnos cuenta de que el nacimiento de la República Argentina está íntimamente vinculado, primero por el descubrimiento, segundo por la confrontación, tercero por la disputa económica con la libre navegación de los ríos, y últimamente el tema de agenda sigue siendo la navegabilidad del río Paraná, que con el concepto de hidrovía se instaló a partir de la década del 90 y que cumple un rol. En torno a eso, en estos momentos lo que se está discutiendo es sobre la posibilidad de que el Estado Nacional, con una empresa privada o una empresa privada y con fiscalización del Estado Nacional, o una empresa nacional y una privada, sea local o internacional, sean las que se hagan cargo del río Paraná. Tiene que ver esto con el dragado, tiene que ver con el cobro de peajes, tiene que ver también con la fiscalización, que a través de la aduana sería bueno que el Estado instrumente, a partir de lo que se empezó a hablar últimamente sobre el contrabando, la elusión y la evasión que se está generando, y claro, la exacción de divisas para el patrimonio nacional, el erario público, si quiere, para el tesoro, fondos que de alguna manera afectan que no estén incluidos, porque eso sería destinado, al menos en este momento de pandemia, a mitigar los efectos del dolor, de la angustia, y para aquellos que por suerte o por fortuna no han tenido COVID y no han sido atendidos, al menos si no tienen trabajo tengan la posibilidad de tener una respuesta de parte del Estado. Pero la gran discusión en torno a todo esto está dado por si Argentina tiene la capacidad de construir las dragas, se dice, que hoy por hoy están dragando el Paraná, las barcazas que navegan el Paraná, los buques que también se hacen en Astillero Río Santiago y que son para la República Argentina para hacer fletes de ultramar, y no solo los buques, sino también por lo que significa el hecho del flete, de no estar pagándole a empresas de otras banderas este servicio fundamental que podría de alguna forma beneficiarnos a todos, no solo por eso, sino a puestos de trabajo. Pero nosotros vamos a estar en contacto con Jorge Smith, quien es representante de los trabajadores, conducción de ATE Nacional, y además trabajador de Astillero Río Santiago. Con esta breve introducción le damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo te va? Hola Aldo, ¿cómo andás? Gracias por el espacio. Por favor. Andamos. Todo bien. Bueno, gracias. Vos sabés, Jorge, nosotros nos estamos preguntando, porque se está diciendo últimamente de que poder darle una respuesta al tema de hidrovía desde la República Argentina es muy difícil, o es muy engorroso, o que se puede estirar demasiado ese proceso como para que tengamos, digamos, una flota propia de barcazas y tengamos dragas propias. Algunos dicen que las dragas que están en el río Paraná hoy son de Argentina, y que se las dieron a Jean Denul, pero que además hacen falta más y habría que comprarlas. Entonces, ¿para qué? Entonces nosotros queremos saber, vos como trabajador de Astillero Río Santiago, ¿qué sabés de esto? ¿Y qué puede hacer Río Santiago? Mira, nosotros, primero, el astillero se fundó en 1953. Sí. Esto que decías vos, un poco remitiéndome a la historia, hubo un momento, digamos, donde la Argentina fue pujante del tema de la industria naval, y fue en la época principalmente del plan quinquenal de Perón en 1948. Sí. A partir de ahí se dieron diferentes políticas, ¿no? y diferentes leyes que permitieran el desarrollo de la industria naval. Nosotros, como astillero, nos fundamos en 1953. Sí. Y esa
y esa empresa se creó estratégicamente para la construcción de barcos de gran porte, y un puerto para la para construcción nuestro país. de la defensa nacional. Debido a cómo está trazada actualmente la hidrovía, que construía barcos de guerra y de reparación y construcciones metalmecánicas. También hacíamos buggies de locotractora, por lo tanto era una empresa que en el 1970 y pico, 75, 78, fue su mayor, digamos, esplendor, ¿no? Llegó a tener 9.500 trabajadores. Sí. A partir de que se creó el astillero, ya habían arrancado, digamos, las políticas de desarrollo de la industria naval y de la Marina Mercante Nacional, que en esos años era la segunda después de Estados Unidos, con 198 buques a disposición, y que después, cuando fue el tema de la guerra de Malvinas, hubo alrededor de 50 buques de la Marina Mercante que hicieron apoyatura a los soldados que fueron allá a defender la patria. Digamos, me remito a la historia porque el astillero construyó dragas, ha reparado dragas, ha hecho mantenimiento cuando las vías navegables estaban en manos del Estado. Sí. Y por lo tanto la historia, cuando antes que venga, digamos, el menemismo, ahí ve las imágenes, antes de que se desregularice todo y que se ponga, digamos, el convenio del Mercosur, que fue un convenio no favorable para la Argentina, y terminó de desregularizar y romper todo el sistema, digamos, de transporte portuario, y desapareció ELMA, y desapareció la línea marítima argentina. Todo eso se dio, digamos, en la época del menemismo. Antes nosotros habíamos trabajado y habíamos construido dragas y reparado dragas. Por lo tanto, eso, digamos, el colectivo de los trabajadores, la memoria colectiva de los trabajadores, en la historia, digamos, del astillero existe. Por lo tanto, ¿qué decimos nosotros? Que lo primero que hay que tomar son decisiones políticas, porque los números marcan que es posible la inversión y a su vez marcan que es posible la construcción y reparación de las dragas. Por lo tanto, se puede armar, nosotros decimos, en 2 años, 2 años y medio, casi 3 podríamos decirlo, que es lo que calcula, digamos, el gobierno, que puede ser que tarde en armarse esa licitación para el canal de Magdalena, en este caso. Se puede, digamos, reflotar toda la ¿cómo se llama? La flota que teníamos nosotros de dragas, que tenía el sistema, digamos, de vías navegables. Nosotros decimos que el gobierno se gasta alrededor de 6.000 millones de dólares en dragado, en la concesión de dragado, ¿no? Y que eso, con una inversión alrededor de 200 millones de dólares, que sería un poquito menos, se puede construir 10 dragas. Eso es lo que nosotros hemos hecho el cálculo el año pasado. Hemos ido a ver las dragas que están hoy por hoy, que no están en uso o que tienen problemas de reparación. Hemos hecho planes también digamos, de reparación. Lo que falta es la decisión política y la inversión. Esa sería un poco la respuesta. No sé si se entendió. Sí, claro. Está bien configurado de alguna forma lo que está... Una cosita más, Aldo. Sí, dale. Una cosita más. Nosotros decimos que la hidrovía, digamos, el Estado gasta alrededor de 10.000 millones de dólares. Pierde, ¿no?, de ganancia por no controlar, por no lograr ese peaje. Eso sería más o menos lo que nosotros decimos que falta como para rearmar la flota de la Marina Mercante. Hoy por hoy, la Marina Mercante, si quisiéramos volver a tener un ELMA, necesitaríamos alrededor de 38 petroleros, 118 graneleros, alrededor de 14 portacontenedores, 2.400 barcazas, 100 remolcadores y 840 pesqueros. Porque lo otro que hay que decir es que la flota pesquera argentina está totalmente en desuso porque tiene barcos de 50 a 70 años, y en Mar del Plata hay un movimiento que se llama un hundimiento menos, que se dio porque
los compatriotas nuestros, tripulantes, han muerto, porque se han hundido alrededor de 4 o 5 barcos. Sí. Por lo tanto, nosotros decimos que si se puede construir, son 11.000 millones de dólares, nosotros decimos que se puede, digamos, generar con esos recursos. Y el otro lugar donde planteamos que también es por donde se van las divisas son los fletes. Eso que aparecía ahí en la pantalla, que el flete marítimo es mucho más barato que el flete de camiones y que el flete vía ferroviaria. Nosotros decimos que la Argentina pierde o está perdiendo alrededor de 7.000 a 9.000 millones de dólares en fletes, por no hacer el transporte fluvial nosotros, ¿no? Sí, claro. Tanto de la exportación como de la importación. Se entiende. Ahora, Jorge, te quería preguntar, los antecedentes sobre la potencialidad de Astillero Río Santiago están más que claro. Cuando ustedes escuchan de que prácticamente sería una imposibilidad construir las dragas en Río Santiago, ustedes lo descartan. Entienden que técnicamente pueden llevar todo esto adelante. La pregunta es, dicen, ahora tenemos la licitación, resulta que será dentro de 3 meses, 4 o lo que sea. Y en este tiempo, ¿qué se puede hacer desde Río Santiago? ¿Qué se puede ofrecer como planificación? ¿O qué debe tener Río Santiago para poder llevarlo adelante? Esto que dijiste vos, primero el Estado tiene que recuperar las dragas que le dio Jean Denul, porque Menem no solamente entregó la concesión, Actualmente en Argentina, entregó, los principales productos de exportación son transportados a través de la hidrovía. ¿Cómo se llama? Soja, el maíz, negocio ese, trigo, digamos, cebada, que ya lo dijimos, que son alrededor de 10.000 millones de dólares, sino que le dio las herramientas para hacerlo. Entonces se armó esa empresa, cerca del 80% de lo que exporta Argentina, digamos, del sale Estado por Nacional, pero que en realidad, digamos, trabaja con Jean Denul. Para que esto sea posible, armaron esa figura y le dieron esas dragas que las ese mantenimiento se denomina dragado. Los belgas, y encima nosotros le pagamos al río para que los grandes barcos puedan navegarlo. En la colocación de balizas que indican las rutas que los barcos deben entreguista y inaceptable sería que nosotros no podamos usar a través de la hidrovía pagan un peaje a la empresa que la administra. Cuando se fue la concesión. Claro. Ahora, y nosotros lo que decís, digamos, destaca que a la hidrovía ingresan te respondo lo que vos me preguntaste. Lo que nosotros y que desde 2014 su administración genera una facturación anual promedio de 190 millones de dólares. Córdoba y otras Además, garantiza una tarifa de peajes tiene un nombre, digamos, que no me acuerdo, digamos, el nombre, están todas enumeradas. ¿Por qué se habla hoy de la pueden hidrovía? Tranquilamente reparar en el astillero, que pueden actualizar. El próximo 30 de abril vence la privatización modernizar, que hizo Carlos Menem en 1995. Así hice los cálculos, todo. Esto abre la posibilidad de recuperar la hidrovía para los argentinos. Entiendo. Uno de los lugares que nosotros decíamos para poder, digamos, sacar esa guita es lo que gastan los consorcios de los puertos en dragado. Claro. Ahora, bueno, vinculado con esto, si el consorcio de los puertos, gasta en dragado, también ese dragado hay que pagarlo, y si es el Estado Nacional el que paga, también cuando pensamos el negocio, ¿eso lo pagan también los productores en Argentina? Claro, y sí. Bien. Lamentablemente, el Gobierno Nacional a través del decreto 94920 llamó a una nueva licitación internacional de la hidrovía, cuando vos decís por lo que seguiría estando en manos extranjeras. Por ejemplo, nosotros podemos la empresa tener, belga digamos, y otras de control origen sobre estadounidense, los precios, ¿no? sobre el precio del aceite, sobre el precio de la harina, es porque nosotros no podemos, no controlamos eso. Si nosotros controlaríamos una parte de esos fletes, como hizo en el plan del IAPI, ¿no? En el plan de Perón en ese momento, que primero controló los fletes, ¿no? Después controló el sistema financiero, después controló la moneda, y después terminó controlando el precio, digamos, ¿no? Por lo tanto, son todas políticas proteccionistas, ¿no? Que uno tiene que tomar para defender el valor, digamos, el valor agregado de lo que vos estás consumiendo. Hoy por hoy el precio te lo ponen estas empresas, Dehesa, Bunge, las empresas que determinan, digamos, cuánto sale
el aceite, digamos, en la góndola por eso mismo. Las exportadoras, digamos. Las exportadoras, claro, son las que hacen el negocio y son las que te determinan el precio. Sí, Jorge, ¿cuántas dragas vieron ustedes? O sea, ¿qué relevamiento han hecho? ¿Cuántas serían las que hoy están dentro de la flota que maneja Jean Denul? Y de las que vieron, ¿están en condiciones, en el caso de que se haga cargo un consorcio de provincias o una empresa privada, están en condiciones de ser operativas en lo inmediato? ¿O hay que esperar mucho? Porque hoy por hoy entendemos que el dragado está hecho. En realidad, digamos, la draga es una embarcación muy sencilla. O sea, nosotros, la capacidad que tiene el astillero hoy por hoy estamos haciendo los petroleros para Venezuela, sí, que ya estaríamos, digamos, en condiciones de entregarlo. Más complejo que un petrolero, que tiene un sistema, digamos, de doble casco, tiene reglamentaciones internacionales. Es el primer, digamos, barco doble casco que se va a hacer en la Argentina. Una draga es de poca complejidad, por lo tanto nosotros calculábamos que en un año se entregaría, si nosotros nos dan, digamos, todas las herramientas, todos los insumos, se entrega, digamos, en un año estaríamos reparando una o dos dragas, porque es una reparación, digamos, que es como las reparaciones que hacemos, tiene que ver con todo el sistema, digamos, que se hace de un barco, ¿no? El carenado, el pintado, el recorrido del casco, los motores, la modernización. Bien. Ahora, ¿cuántas dragas vieron? 2 vimos. Ajá. ¿Y cuántas son las que tienen la flota? Que fueron los técnicos y ingenieros nuestros a verla, la recorrieron y dijeron sí, es posible reparar. O sea que hay dragas que están en actividad, estas otras que se pueden reparar en el término de un año, que son 2, o sea que Argentina no se quedaría sin dragas. No, para nada. Estamos, por eso digo, estamos en condiciones de tener por lo menos una flota para empezar el dragado. Nosotros lo que decimos es, acá hay un negocio muy, muy grande. Y lo que nosotros planteamos es que tenemos que iniciar un camino de defensa de la soberanía. Y la soberanía arranca por las dragas. Después arrancará por las barcazas. Y después arrancará por el tema de ese control de peaje que tanto se está discutiendo. Sí. Bien, ahora también sabemos que por el Paraná navegan barcazas. Entiendo que si pueden hacer un petrolero, pueden reparar una draga, la barcaza no digo que sea de construcción más sencilla, pero sí se ve que tiene mucho menos material, ¿no? La barcaza es un pontón, nosotros le decimos pontón a todo lo que sería una ¿cómo se llama? Una estructura de hierro que flote, ¿no? Y que pueda cargarse. Nosotros hemos hecho pontones y hemos hecho portacontenedores bueno, un montón de veces, un montón de construcciones. Por lo tanto, lo de la barcaza en general se tiran con remolcadores y se van llevando, digamos, así tipo convoy, como le dicen. Sí, pero las puede construir el astillero, digamos. Ya las ha Totalmente. No solamente el astillero, ahí no solamente el astillero Río Santiago, sino que todos los astilleros nacionales que están en condiciones de reparar y construir, tranquilamente se puede, digamos, diversificar el trabajo. ¿Y cuántos son más o menos, Jorge, los astilleros que hay en el país en condiciones tanto de hacer un pontón o una barcaza como de arreglar una draga? Y está el astillero Tandanor, está el astillero Corrientes,
el astillero Mar del Plata, el STI de la Capital, hay varios que tienen condiciones como para poder construir o reparar. Sí. Bien, ahora la otra pregunta, ¿se ha dicho o se ha hablado sobre el tema del dragado del Paraná? Lógicamente que para eso necesita que esta logística se pueda desarrollar y cumplir su cometido de que estén en condiciones. Cuando vos nos decís Astillero Río Santiago, si se nos dan las herramientas, ¿esas herramientas se pueden conseguir en el país o dependen del exterior para poder poner en marcha una draga? Una barcaza lo descartamos, es un pontón, sí. Que hay que esperar motores, insumos desde el exterior, o Argentina tiene cierto grado de autonomía como para poder encararlo. Y depende, en general, digamos, todas las construcciones tienen algún tipo de patente, ¿viste? Sí. Por lo tanto, habría que ver qué se puede, digamos, conseguir, cuál patente, digamos, te permiten, digamos, hacerla. Realmente nosotros hemos construido patente alemana, patente italiana. Las MECO 140 fueron, digamos, una patente alemana. Sí. Nosotros construimos unas MECO que son unas corbetas misilísticas. Sí. En el mejor momento, digamos, de la construcción del astillero. Sí. Esa era una patente alemana. Se entiende, pero eso era, digamos, refacciones o construcción. No, construcción. O sea que el astillero... Nosotros construimos 5 corbetas misilistas, 6 corbetas misilistas construimos. Ajá, naves de guerra que son... 1984, en 1979 se hizo. Sí. En 1979 se hizo el plan, en 1985 se entregó la primera y en el 2004 se entregó la última. Ajá. ¿Y esas eran para la Armada Nacional o para otros países? Para la Armada. Bien. No, para la Armada Nacional. Bien, o sea que no son las 4 que compró Macri a Francia. No son las 4 que compró Macri a Francia y son las que nosotros decíamos que con esa plata se podía haber hecho el doble en la Argentina. De cantidad de naves de guerra, digamos. O sea que técnicamente ustedes tienen el personal capacitado como para encarar la construcción de una corbeta misilística, de un barco que transporta petróleo, de un buque cerealero, de una draga y desde un pontón, desde lo más a lo menos de lo que está flotando hoy en día en el mar. Y sí, porque somos un astillero estratégico que se construyó para esto, para alimentarla. Nosotros, cuando fue te dije, el mayor, digamos, esplendor del astillero, alimentábamos al YPF, construíamos petrolero, se construyó el ingeniero Huergo, el barco más grande que se hizo en el astillero Río Santiago, y se construyeron barcos, digamos, graneleros para los fletes, en ese momento para la ELMA. Sí, claro. Y después, con respecto a los barcos de guerra, hay un sector específico que se llama sector de buques militares, que lo hemos defendido bastantes veces porque lo han querido borrar del mapa. Nosotros hoy por hoy estamos construyendo con ese sector, está a cargo, digamos, de la construcción de, se llama LICAS, Lancha de Instrucción para Cadetes de la Armada Nacional. Sí, que se habían suspendido entre el 16 y el 19. ¿Cómo? Que se habían suspendido durante de 2016 a 2019. Claro, durante el macrismo nos cerraron todas las puertas y ahora lo volvimos a reflotar, hicimos el nuevo contrato y estamos esperando que nos entreguen las líneas de eje para, si nos entregan todos esos materiales que se firmó el contrato, que ya estaríamos en condiciones de tenerlo en el astillero, a fin de año estaríamos entregando esa LICA. Bien, son 4. Son 2 en realidad que estamos construyendo. Bien, tenía entendido. Claro, pero son 2 que están en las gradas. Ah, perfecto. Bueno, entonces nos va quedando claro de que no hay una imposibilidad de parte del astillero de encarar esta tarea. Es decir, ¿de qué tendría que preocuparse según tu idoneidad y saber respecto de las capacidades del astillero, que como plazo ustedes tardarían qué tiempo en hacer, por ejemplo,
una draga nueva, que creo que no es necesario cuando vos me estás contando de que hay en existencia y hay otras que ya se están usando y que están ya dragando el río. No te entendí bien. Falta dinero, digamos, falta dinero. Lo único que ustedes necesitan es financiamiento. Decisión política e inversión, digamos, para poder, digamos, hacer para poder hacer esas reparaciones o construcciones. Cualquiera de las dos necesitamos que el Estado, digamos, se haga cargo de decir, bueno, vamos a invertir para tener dragas propias, entonces nosotros podemos tanto reparar como construir dragas. Bien, ¿qué les diría a aquellos que dicen de que el astillero Río Santiago no puede? Primero que lo vayan a visitar. Cualquier vamos a decir de lo más conocido, cualquier visita del astillero internacional se asombra de la capacidad de la mano de obra calificada y de la construcción con que, digamos, los trabajadores y trabajadoras del astillero construimos. O sea, hay un asombro cada vez que vienen los venezolanos, están muy contentos, los alemanes cuando hicimos la serie de los Bull Carrier. Lamentablemente siempre trabajamos para afuera, no trabajamos para la Argentina. En otro momento hemos trabajado, pero de que no tenemos leyes navales que puedan tener armadores nacionales, fondo de la industria naval nacional, donde vos se pueda, digamos, generar recursos para que los armadores nacionales puedan construir en la Argentina, hoy por hoy no es beneficio. Cuando sea beneficio, tranquilamente nosotros podemos construir. Bien, de acuerdo. Estos petroleros que estamos haciendo en Venezuela los podemos sacar a la Argentina, para YPF. Sí, claro. De acuerdo a lo que vos me estás diciendo, por ejemplo, al astillero Río Santiago, ¿cuánto tiempo le lleva hacer una barcaza? Hoy por hoy son todas a bandera paraguaya. ¿Cuánto tiempo le lleva hacer una barcaza al astillero? O si se puede encarar la construcción a lo mejor de A3, dada la capacidad del personal y la cantidad de trabajadores. Y nosotros tenemos tres dragas con un sistema, digamos, de poder generar botaduras. Sí. Nosotros tranquilamente podemos, y tenemos 5 platos de construcción, no sé si tenés alguna imagen ahí de astillero, así de paneo de lo que es la fábrica. No. Tranquilamente, si hay ¿cómo se llama? Si hay condiciones, se pueden hacer en serie y simultánea. ¿Y cómo sería eso? ¿Cuántas harían en un año? ¿Cuántas barcazas pueden hacer en un año, Jorge? Y eso depende también, no te podría calcular, pero nosotros en los mejores momentos, un barco, digamos, un barco multipropósito, un Bull Carrier, en 2 años entregamos un barco. Y eso en el medio 2 ya entregamos un barco. Entregamos 5, le entregamos a los alemanes. 5. Sí. Está bien. Eso en términos, digamos... 5 de serie, una serie de 5 Bull Carrier. Sí. Eso, digamos, en términos de, a ver, promedio, ¿es lo que hace cualquier astillero del mundo en ese tiempo? ¿Le demanda ese tiempo? Digamos, y hay astilleros que lo hacen en 8 meses, en 6. Sí. Depende también la tecnología y mira, yo te voy a decir así. El Chávez, antes de morirse, había logrado, o quería, digamos, generar una flota petrolera venezolana PDVSA, ¿no? Sí. Y tiró contrato a todos los astilleros del mundo. Alrededor de 40, digamos, 40 petroleros quería hacer. Los únicos que se van a terminar son los de la Argentina. ¿Por qué? Primero porque tiene una complejidad muy grande, y después porque hay astilleros que no están en condiciones, o no estuvieron en condiciones, o no pudieron, digamos, afrontar ese desafío. Es cuando nosotros tenemos 2.
en la grada, digamos, antes de la botadura, y otro ya en alistamiento para entregar. Se entiende, cuando se mira, digamos, el resto de los astilleros en el orden internacional. No quiero un Boca River ni un partido de fútbol. Cuando se hace, digamos, una calificación de las capacidades de los astilleros, ¿cómo está Río Santiago? Y nosotros fuimos el quinto astillero más importante de Sudamérica. Ahora no te puedo decir, digamos, qué capacidad tienen los otros, pero nosotros tuvimos, digamos, a ese nivel, digamos, ¿no? Vinieron acá el mejor astillero de la Argentina, del mundo, son los holandeses, son los mayores constructores, digamos, navales, son los holandeses. Sí. Bueno, los astilleros holandeses vinieron acá y se asombraron de la capacidad, digamos, tecnológica y de la mano de obra calificada que tiene el astillero. Bien. Bueno, de alguna manera lo que queríamos charlar con vos es todo esto, algo que desconocemos y que quien nos está viendo seguramente no tiene un acabado conocimiento fuera de lo que ha podido llegar a leer en distintos medios. Lo importante es que lo está contando en este momento un trabajador y en este caso, Jorge, yo lo que quería es agradecerte porque de alguna forma nos deja esperanzados en que el gobierno nacional pueda llegar a valorar esta capacidad técnica y profesional que tienen los trabajadores del astillero Río Santiago, trabajadores argentinos que están en condiciones de dar respuestas a demandas que sean inmediatas, a mediano tiempo o a futuro. No creo que haya gobierno que esté impedido de poder planificar con seriedad si es que tiene gana y si es como vos decís, Jorge, que lo único que tiene que tener es decisión política. No creo que al Estado Nacional para darle un impulso le falten 50 millones de dólares. No, depende también de las prioridades y de esto claro, que decís vos, digamos, de la decisión. Creo que, digamos, en este debate de la mal llamada hidrovía y de que se puso en discusión el tema de las concesiones y que se pone en discusión de vuelta después de mucho tiempo recuperar, digamos, la soberanía marítima fluvial, ¿no? Que arranca, digamos, con el tema del control de los ríos y los mares, pero digamos, una vez que vos te planteás eso, tenés que tener flota de la marina mercante, tenés que tener flota pesquera, tenés que tener patrullas que patrullen, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto que se llama OPB, que son guardacostas, ¿no? Que le hemos propuesto a la prefectura para poder, digamos, controlar y poder que no nos roben, digamos, la riqueza vitícola, digamos, en el mar argentino, que son esa flota pesquera china, española, que se vienen a robar el calamar, que es el oro rojo, dicen, hoy por hoy, que cotiza, digamos, cotiza bastante. Sí, claro. Ahora, te quiero hacer la última pregunta. Jorge, cuando todos sabemos, quienes seguimos de alguna manera los conflictos que se producen en áreas estratégicas del Estado, como ENSI, como Río Santiago, como Atucha, sabemos cuáles son el color político de los gobiernos que permanentemente han tratado de sabotear y destruir esta capacidad tecnológica y de soberanía que tiene la República Argentina. De más está decir que el gobierno de Macri hizo lo indecible en este sentido. Él prefiere comprar todo hecho y afuera. Ahora, y hay otros gobiernos que también lo hicieron, por caso también, acordémonos, afuera también, de Méndez. ¿Cómo? Y vacunarse afuera también. Y vacunarse afuera también. Y vacunarse afuera también. Visto esto, cuando ustedes veían todo este tipo de ataques que se cernían sobre ustedes y que permanentemente los estaban cacheteando, porque recuerdo que Vidal tenía que liberar un cheque de 500.000 pesos para terminar un buque, creo que era el Eva Perón, que había que ingresarlo, entregarlo a Venezuela, no lo estoy recordando bien. ¿Ustedes qué sentían como trabajadores y qué es lo que se daban cuenta? ¿Por qué tantos ataques? ¿Quién eran? ¿Estaban enojados desde afuera, enojados desde adentro o desde los dos lugares? Y tiene que ver con la política que impulsó Macri. Si Macri, digamos, tenía una política, hablando, digamos, en esta situación de sanitaria,
eliminó, digamos, el Ministerio de Salud, ¿no? Sí. Para decir, y el Ministerio digamos, de Trabajo. Ahí está, digamos, la política principalmente para dónde apuntaba, y nosotros nos planteó dinamitar el astillero, ni siquiera nos dijo hay que echarlo y cerrarlo, sino que dinamitarlo. Dinamitarlo significa un término, desaparecerlo de la faz de la tierra. Sí, claro. ¿Por qué? Y porque nosotros, para las políticas que fueron, digamos, en la época de Menem, nosotros trabajadores, yo era chico, era familiar, mi viejo trabaja y también es un dirigente reconocido en la fábrica, han peleado por defender el astillero y ser la única empresa 100% estatal, y defender el astillero en ese momento fue crítico porque Menem había convencido a todos de que el Estado era deficitario y que había que privatizar para tener mejor servicio. Después la historia demostró que no era así, pero nosotros nos plantamos y bueno, y hubo apoyo de la comunidad, y los trabajadores dijeron que iban a defenderlo, como también lo defendimos cuando vino Macri para también cerrarnos. Sí, claro. El astillero tiene su razón de ser si hay un gobierno, la Argentina, que quiera defender la soberanía. Claro. Como se hizo cuando se fundó. Sí. Si no se va a defender la soberanía, el astillero sería un astillero que da pérdida y que se gasta mucha plata en los sueldos. Claro. Que es lo que siempre nos dicen a nosotros. Entonces, sí, si vos lo ves como una empresa estratégica de lo que es, y que es una empresa que puede generar puestos de trabajo genuino, que puede generar digamos, trabajo, porque la industria naval es una madre de industrias que genera otras industrias. Sí. Nosotros decimos que con esto, si se recupera la flota de la Marina Mercante, se pueden generar alrededor de 35.000 puestos de trabajo en los astilleros nacionales, directos e indirectos son 150.000. Por lo tanto, si hablamos de política de Estado para poder salir de esta crisis económica y de cómo nos va a dejar esta pandemia cuando termine, o nos puede dejar con mayor desocupación o nos puede generar con mayor ocupación genuina si se decide, digamos, meterse a tocar estos intereses, porque son intereses extranjeros, no son intereses, digamos, que defiende el gobierno, ¿no? Son intereses extranjeros los que no te dejan meter, digamos, la mano, porque claro, si vos le tocas esos intereses empezás a tener otra política. Claro. Una política más proteccionista, en beneficio de generar alimento. Nosotros generamos alimento, dicen, para 10 de Argentina, ¿no? Para millones de personas, y esa alimentación, esas cosechas son cosechas récord. Y vos ves, digamos, en el cordón de Rosario, ves el conurbano bonaerense, y la pobreza es cada vez más extrema. Por lo tanto, todo tiene que ver con todo. Si vos tenés una política que defiende, digamos, los intereses nacionales y del pueblo y de la patria, vos podés generar recursos, digamos, rápidamente, como lo hizo Perón en 5 años. No claro. Es muy difícil, no es muy loco pensarlo. Uh-huh. Lo que sí hay que cruzarse con la disputa que hoy por hoy vienen las potencias mundiales por los recursos naturales, ¿no? Sí, claro. Por el agua dulce, por el litio, por todo lo que nos vienen exprimiendo de hace años, pero esta vez ellos están en guerra y se preparan para repartir, digamos, el mundo en la disputa esta que se viene, y bueno, y esta cuenca del Plata o este sector, digamos, de América del Sur es riqueza pura. Sí, claro. Por donde lo mires. Por lo tanto, nosotros tranquilamente, sin, digamos, podríamos autoabastecernos de un montón de cosas. Perfecto. Está más que claro, y creo que el dato es relevante, es indiciario. 150.000 puestos de trabajo cuando se está tratando de, ratificar la idea de parte de las autoridades de que con esto se sale con trabajo. Bienvenidas sean las medidas aquellas que pueden llegar a dar trabajo, que suman con la soberanía, y por sobre todas las cosas, también en este combo o tríada,
que genera la posibilidad de sus ciudadanos de alimentarse, por esto que vos decías de las 10 argentinas que podrían estar comiendo. Jorge, yo te quiero dar las gracias por tu tiempo, por haber compartido todas tus experiencias y lo que has aprendido también en esta historia, a lo mejor breve para vos, en lo que es la historia del astillero Río Santiago, pero que a todas luces está claro que cuando se habla con vos naciste el mismo día que fundaron el astillero Río Santiago, porque tenés la memoria y porque la genética del día a día, del cruce con los compañeros, de la anécdota y el relato, hace que uno poco a poco vaya constituyéndose en esa idea, ¿no? Y en ese espíritu que quiere reafirmarse con soberanía, con dignidad, con trabajo y con realización personal por último. Así que te mando un fuerte abrazo, gracias. Bueno, Aldo, muchísimas gracias. Te quería decir personalmente que cuando tuvimos el conflicto contra el macrismo, ustedes nos dieron mucho apoyo, gracias a los medios independientes, los medios, digamos, que siempre estuvieron bancando. Tuvimos otros medios también en contra, pero gracias a los medios que pudieron difundir realmente la verdad, digamos, de los trabajadores, que nosotros solamente queríamos defender la fuente de trabajo, y hoy por hoy también, cuando fue el tema de la pandemia, reparamos camas y reparamos alrededor de 500 camas para el PAMI, reparamos los hospitales. Es una empresa que tiene mucha potencialidad, ¿no? Se están haciendo trabajos especiales, proyectos de casas 3D, hay un montón, digamos, de trabajos, refugios para la violencia de las mujeres. Nosotros refaccionamos containers, se lo entregamos a los barrios. Hicimos ollas populares cuando fue todo el tema de la, ¿cómo me llama? Del tema de los comedores, que sigue siendo, ¿no? Que construimos y repartimos ollas. Es una empresa que desde sus inicios, como nos dijeron nuestros viejos cuando entramos, es una empresa estratégica, es una empresa que defiende la soberanía y se defiende con trabajo y con lucha. Perfecto. Las dos cosas. Nosotros decimos, con el macrismo nos defendimos, con el menemismo también. Ahora hay que demostrar que el astillero tiene una potencialidad importante. Si nos dan todos los recursos y las condiciones, nosotros demostramos que... Inclusive le demostramos a Vidal, esto para que lo tengas en cuenta, le demostramos a Vidal que nosotros no éramos deficitarios y que podíamos construir para la infraestructura de la provincia, y construimos puentes, construimos plaquetas, construimos compuertas para las inundaciones, todo durante la época también, digamos, jodida del macrismo. Perfecto. Por lo tanto, si se lo mostramos a ellos que venían a destruirnos, con más razón hay que demostrarlo con este gobierno que en teoría, digamos, es un gobierno que defiende los intereses del pueblo, ¿no? Y de los trabajadores. Así que muchas gracias, Aldo, y estamos en contacto. Ojalá la próxima vez que nos comuniquemos te pueda, ¿cómo se llama? Darte las noticias de que empezamos o a reparar dragas, o construir dragas, o entregar las LICA, o el avance que queremos, o entregar el venezolano. Sí, por supuesto. Ya, una vez por todas, entregárselo a los venezolanos, sí. Bueno, yo desde ya te agradezco nuevamente, Jorge. Vamos a estar en contacto y seguro esperemos que el gobierno escuche esta capacidad que creo que sabe que ustedes tienen, y te vamos a estar llamando en la próxima, no sin antes agradecerte todo el diario. Les quiero agradecer a ustedes, nos solidarizamos como trabajadores porque ustedes confiaron en nosotros, por eso nosotros pudimos hacer y reflejar lo que estaba pasando allá en Río Santiago. Seguramente esta solidaridad, digamos, del ida y vuelta se siente, se presiente, y no podemos menos que hacerlo con aquellos que en el día a día, en tanto y en cuando tengan un modelo y un proyecto de país que sea libre y soberano y apunte hacia eso, todos vamos a estar trabajando, cada uno desde su puesto de trabajo, para que esta realidad la construyamos entre todos los trabajadores. Muchas gracias, Jorge.
Un abrazo. Muchas gracias por el espacio. Por favor. Un abrazo. Escuchábamos gracias, a Jorge Smith, quien es trabajador del astillero Río Santiago y además directivo de ATE Ensenada. Escuchábamos que me parece que se desmitificó todo. Acá ya no hay más nada que especular. De hecho, tal cual lo dijo Jorge, el astillero Río Santiago está en condiciones de construir dragas, de reparar las que están rotas, de construir pontones o barcazas, de hacer buques petroleros, fragatas misilísticas y además también buques cerealeros, lo que ya de por sí desmiente a todos aquellos que dicen de que esto es un tema a lo mejor harto difícil. Lo que es harto difícil es lograr de que algunos ministros del gobierno nacional pongan la oreja, se acerquen al astillero Río Santiago, toquen el timbre, golpeen las manos o golpeen las puertas y que de alguna forma se asesoren con los mismos trabajadores, con los propios trabajadores. Creo que está claro. Así que no es cierto que Argentina no puede construir sus propios barcos, no es cierto que no pueda hacer sus barcazas, no es cierto que no pueda hacer sus dragas, y tampoco es cierto de que si hoy o mañana cambiaría la mano de quien esté gestionando la denominada hidrovía, hablamos de la soberanía del Paraná, no se pueda continuar con las tareas. Así que bueno, hemos llegado hasta el final de este capítulo, se ha extendido demasiado, tanto Fabián Arias como Aldo Batizaco te dice que nos encontramos en el próximo capítulo del ciclo de entrevistas aquí por el canal de TV del Diario Digital Conclusión. Chau, hasta luego.